Bueno, vamos a empezar con la última parte, que es distribución de estadísticos muestrales. Bien, como sabemos, cuando yo estoy estudiando las características de una población, lo hago a través de muestras. Muestras que se van a extraer de esa población y que tienen que ser representativas de esa población. Entonces nosotros lo que tenemos que considerar son todas las posibles muestras que vamos a poder extraer de esa población. Esas posibles muestras de cierto tamaño que le vamos a llamar N. Para cada muestra podemos, nosotros vamos a sacar de esa población un montón de muestras. Para cada una de esas muestras, nosotros podemos sacar su media, su desvío, su proporción, etc. Que seguramente va a variar de muestra en muestra de esa población. Si nosotros podemos anotar todas estas medidas de cada una de las muestras, vamos a tener una distribución del estadístico que queremos estar midiendo y que le vamos a llamar distribución muestral, justamente porque estamos trabajando sobre las muestras. Supongamos que tenemos una variable aleatoria y sabemos que su función es f de x. Por simplicidad, obtenemos una muestra aleatoria simple con tamaño n. Esto va a estar diciendo que x sub 1, x sub 2 van a tener distintos valores dependiendo de el número de elementos que tenga la muestra. Entonces, un estadístico cualquiera es cualquier función h, f, g, etc., definida sobre cada uno de los valores que se vaya obteniendo dentro del número n de la muestra. Y por supuesto, esta muestra no va a incluir ningún parámetro desconocido. Entonces, cualquier valor i va a ser igual a el valor del parámetro h que va a estar dado por el número de los valores de x. Entonces, la distribución de este estadístico i la vamos a denominar g de i. O sea que este estadístico se va a distribuir como si fuera un valor de la variable, nada más que cada uno de los valores de la variable de este estadístico va a ser un valor. Entonces, el estadístico se va a distribuir como un valor de la variable. O sea, si el valor de la variable es f de x, g de x puede ser la distribución de este estadístico. Nosotros tenemos que conocer la distribución muestral del estadístico para poder efectuar inferencias sobre el parámetro correspondiente. Cuando hablo de parámetro, hablo básicamente de dos parámetros, la media y el desvío. ¿Qué quiero decir que esto? Que para efectuar inferencias sobre la media poblacional, por eso pongo mu, necesitamos conocer cómo se distribuye la media muestral. Para saber cómo se distribuye la media muestral, tengo que saber o tengo que tener muchas medias muestrales. Estas muchas medias muestrales yo las voy a tomar como si fueran variables aleatorias, pero en realidad son distribuciones del estadístico medio. Las dos medias que nosotros nos vamos a centrar son la media y el desvío, que este desvío también, en este caso lo vamos a llamar error estándar. Entonces, ¿cómo se distribuye ya no la variable aleatoria al, sino cómo se distribuye el estadístico media muestra? Cada muestra de tamaño n que nosotros podemos extraer de una población nos proporciona una media. Entonces, si consideramos a cada una de estas medias como los valores de una variable, podemos estudiar su distribución, que la vamos a llamar distribución muestral de medias en este caso.
Entonces, si tenemos una distribución normal, n, con los dos parámetros, media y desvío, y extraemos de ella muestras de tamaño n, para ver cómo se distribuye las medias muestrales, también va a seguir una distribución normal. Va a tener una media mu, pero el desvío va a estar influenciado por el tamaño de la muestra n. Entonces, nuestra fórmula de desvío se va a transformar en desvío dividido raíz cuadrada de n. Esto que está acá solito se transforma en este cociente. Esto es válido si la población tiene valores o un n mayor a 30, en algunos libros mayor a 50. Si tiene una población menor, lo que hay que aplicar es el teorema central del límite, en donde la distribución de media se aproxima también a una normal. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver el primer caso, que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrada. La distribución muestral de media es mu. Pero la varianza va a ser igual a varianza sobre n, o lo que es lo mismo, desvío sobre raíz de n. Recuerden que la desviación estándar de la distribución normal, muestral, perdón, suele ser denominada error estándar, ¿no? Por eso le decimos error estándar de la media. Por ejemplo, una población se compone de 5 números: 2, 3, 6, 8 y 11. Entonces, considerarnos todas las muestras posibles de tamaño 2 que podamos extraer sin reemplazar de esta población. Entonces, podríamos encontrar que la media es igual a 2 más 3 más 6 más 8 más 11 igual a 30 sobre 5 es igual a 6. La media de la población. La desviación típica de la población va a ser sus desvíos cuadráticos, ¿no?, dividido la cantidad de números de cantidades de valores que haya, 5 en este caso, va a ser igual entonces a 3,2. ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la media de la población es 6 y el desvío 3,2. Ahora, si yo hago esto en una distribución de media, tengo que ver todos los posibles pares, porque el n que voy a extraer es de 2 de esta media. Entonces yo podría tener 2, 2, 2, 3, 2, 6, 2, 8 y 2, 11. Así podría ser con todos los pares posibles. Y cada uno de estos pares va a tener su respectiva media y su respectivo desvío. Por ejemplo, la media de este par es menos 2, la media de este par es 2,5, porque 2 más 3 son 5, dividido 2 es 2,5. La media de este par es 2 más 11 son 13, dividido 2 son 6,5. Estas son sus medias y este es la muestra. Así podría hacer con todas las muestras, que yo podría obtener con un n igual a 2. Y cada una de estas muestras tendrían sus medias. En esta muestra, por ejemplo, de 6 y 3, 6 y 3 son 9,
La media de 9 es esta que está acá, 4,5. O sea que los valores que están acá abajo, que no están en paréntesis, corresponden a las medias de los pares que están acá arriba. Ahora bien, cada uno de estos, yo lo que voy a tener son sus valores totales. O sea, yo voy a tener la suma de esto, de cada uno de estos, que me va a servir para hacer la media total. Tengo 25 pares, o sea, tengo un n de 25, y la suma es 150, para encontrar el valor medio de todo esto. El valor medio de todo esto, entonces, es 6. 150 dividido 25. También tiene su desvío. O sea, la sumatoria de los 25 pares, los desvíos de los 25 pares, con respecto a su valor medio, al cuadrado. Esto me da, fíjense, un desvío mucho menor que el que tenía anterior. 2,32. Anterior tenía, a ver si puedo volver, 3,2, mientras que si yo hago de a pares, ven que es un desvío de 3,2, o sea, una dispersión de 3,2, mientras que en este otro tengo una dispersión de 2,32. Acá tengo una distribución normal que tiene una media de 100 y una varianza de 225. O sea, tiene un desvío estándar de 15. Fíjense que si yo hago un tamaño muestral de 10, la media sigue siendo 100, pero fíjense cómo ha bajado el desvío estándar. Ha bajado a 4,78. O sea, cuando yo lo divido en muestras más pequeñas, estoy teniendo menos error en el cálculo del desvío. Fíjense, cuando aumento el tamaño muestral, lo aumento a 20, o sea que acá el denominador es 20, me achico a 3,35. Si yo aumento el tamaño muestral a 50, me achico en mi desvío a 2,12 y observen ustedes cómo la distribución cada vez tiene menor dispersión. Veamos un ejemplo para poder visualizarlo mejor, lo que estoy diciendo. Tenemos las notas de un examen que sabemos que se distribuye normal con media 5,8 y un desvío de 2,4. Entonces, teniendo estos datos, queremos hallar la probabilidad de que la media de una muestra tomada al azar de 16 estudiantes esté comprendida entre 5 y 7. Nosotros tenemos como dato que la población tiene una media de 5,8 y un desvío de 2,4. Ahora, la población no tiene 16, pero con un n de 16, la distribución muestral de medias se distribuye con un n de 5,8 y un desvío de 0,6. La media, X media, es la media de la muestra. Vamos a calcular la probabilidad de que esta media esté entre 5 y 7. Si yo lo estandarizo, el valor de 5 y el valor de 7, acuérdense con la fórmula de estandarización, voy a encontrar que el valor de z va a estar entre menos 1,33 y 2. Las probabilidades asociadas a eso me dicen que el valor va a tener una
el valor va a tener una probabilidad de 0,8.884, o lo que es lo mismo de decir 88,54. La forma de la distribución muestral de media tiende a ser normal. En concreto, la distribución muestral se acercará más a la distribución real a medida que aumente el tamaño de la muestra. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos una muestra de tamaño mayor a 50, vamos a utilizar la distribución normal para calcular los valores de probabilidad de ocurrencia de algún número. Si, por el contrario, tenemos una muestra más pequeña, vamos a utilizar otro tipo de distribución porque vamos a aplicar el teorema central del límite. Este tipo de distribución nosotros la vamos a llamar de otra forma, y ya la vamos a ver. Si nosotros tenemos un grupo numeroso de variables, todas ellas siguen el mismo modelo de distribución, ¿no? Que es una distribución normal. Y es este que estamos viendo y el que hemos visto anteriormente. Entonces, la distribución normal Z, o la distribución Z, se aproxima a una distribución normal cuando n se aproxima a infinito. Caso contrario, esta distribución, o sea, si yo tengo menos de 50, un n menos de 50, se va a comportar como una distribución T de Student. Y voy a tener otra tabla para poder calcular los valores de probabilidad de ocurrencia. Si yo tengo más de 50, voy a utilizar la tabla de distribución normal con la variable Z. Si tengo menos de 50, un n menos de 50, voy a utilizar la tabla de distribución de Student. Esta tabla de distribución va a seguir esta ecuación. Y lo que va a tener es el n, con el que va a tomar sus determinaciones, va a tener un grado de libertad. Este tipo de distribución es lo que vamos a utilizar cuando nosotros hacemos inferencia o para saber si hay alguna diferencia entre dos medios, que lo vamos a ver en la clase que sigue. Nosotros en la práctica sabemos que la varianza es desconocida, no la conocemos hasta no saber, hasta no medir cada uno de esos valores. Y lo vamos a medir a partir de una muestra. Lo cual, cuando nosotros trabajamos sobre muestras o con muestras, ya no hablamos de sigma, sino que hablamos de S. O sea, siempre cuando vea el valor de S, porque estamos con valores muestrales. La función de densidad es muy parecida a la función normal, gaussiana, que habíamos visto antes, que tiene una media de 0, y es simétrica con respecto a sí misma. Es un poco más dispersa, pero la varianza decrece cuando, o sea, la varianza se hace más chica cuando el número de grados de libertad aumenta. O sea, cuando el n aumenta, la varianza se hace más chica. Quiere decir que yo me voy a acercar cada vez más al verdadero valor de la media. Cada vez voy a estar con menos dispersión con el valor medio de la distribución.
Fíjense que si yo comparo acá, la que está acá arriba es una distribución normal con medio 0 y varianza 1, y la que está acá abajo es una distribución T de Student, también con varianza, con media 0 y varianza 1. Fíjense que es mucho más chica y tiene mucho menos dispersión. Cuando yo aumento los grados de libertad, o sea, cuando aumento el n, la distribución T de Student se aproxima a la distribución normal. Cuando el T, por ejemplo, es infinito, ya directamente lo tomo como una norma. En la práctica, lo que ustedes tienen que hacer es ver, fijarse, cuál es el valor de n que yo tengo en la muestra. Si yo tengo un valor de n mayor a 50, las probabilidades las voy a calcular a partir de una tabla normal estandarizada. Si mi valor de n es menor a 50, los valores de probabilidad asociados los voy a calcular con la fórmula T, o sea, con una tabla T de Student. Para eso vamos a tener que ver la tabla de cuantiles. Bien. ¿Hay alguna... Si quiere alguno hacer alguna pregunta, puede deshabilitar el silencio de sus micrófonos y hacer alguna pregunta, si no, ya vamos a dejar paso a los profes de la parte práctica. Bueno.